Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Óscar Hernández. Soy tecnólogo en atención prehospitalaria de urgencias, emergencias y desastres. También soy técnico en salvamento y rescate acuático y me desempeño como docente de la Corporación Universitaria Adventista y trabajo actualmente para el proyecto 123 Salud de la ciudad de Medellín. En el transcurso de mi formación y experiencia, pues he logrado evidenciar ciertas falencias importantes en temas de ahogamiento que son importantes hablarlas. Precisamente lo que me motiva a hacer este video el día de hoy es que he observado muchos casos en mi departamento y en el país que realmente alarman gradualmente esta situación. El ahogamiento a su vez se ha convertido en una situación de carácter público, en una situación de salud pública que ya requiere nuestra atención y nuestros esfuerzos mancomunados para obviamente disminuir las tasas de mortalidad de este tipo de cuadros clínicos cuando se presenten en el ambiente prehospitalario, para de esta manera brindar un manejo idóneo y obviamente también un manejo clínico si ha de requerir entonces un traslado asistencial básico o medicalizado a las entidades hospitalarias. Esto va dirigido también puntualmente a las personas que son guardavidas de mi país y un abrazo de antemano por escuchar siempre y por estar siempre atentos a esta información que lo único que busca es salvar vidas y recuerden que podemos compartir para salvar. Entonces, antes de iniciar, quiero darles unos datos importantes de un informe mundial que hace la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante, caballeros, damas. Alrededor de 372.000 personas mueren ahogadas cada año. Eso es en términos de números, es muchísima gente. Entonces, desde luego, es súper importante saber reconocer este tipo de cifras. Más de la mitad de todas las víctimas de ahogamiento tienen menos de 25 años. Otro dato súper importante. Los hombres tienen más probabilidades de morirse en términos de ahogamiento que las mujeres. Es un dato súper importante puesto que una de las causas principales del ahogamiento, de las dos causas principales de ahogamiento, suele ser la imprudencia por parte de las personas por el abuso de confianza. Y la otra causa principal es el desobedecer las dos formas de prevención que hay, que son las prevenciones reactivas y activas. La prevención activa hace referencia a estos enunciados y letreros que hay en nuestros parques, por lo menos en Colombia se maneja de esta manera según la resoluciones y leyes que hay en contexto frente a estos temas de prevención, pero la gente no se detiene a leer, no se detiene a investigar cuáles son entonces eh, observar estas reglas de prevención encaminadas a la reducción de ahogamientos. Y la otra forma de prevención es la prevención reactiva, que es cuando el guardavidas o la persona que está encargada de esta zona acuática te dice que por favor no vayas a abusar de la profundidad y la gente realmente no obedece estas situaciones. El ahogamiento es una de las 10 causas principales de muerte y me preocupa realmente que las edades en las que se encuentra es de 1 a los 24 años, siendo los niños una población muy, muy vulnerable. Esto quería pues como para contextualizar en términos de la Organización Mundial de la Salud, puesto que esto se convierte en una situación de orden público, en una situación de salud pública que requiere nuestros esfuerzos. Algunas medidas preventivas y que han sido direccionadas a todos los países del mundo han sido, por ejemplo, como las barreras para restringir el acceso de niños, que es la población más vulnerable, ofrecer lugares seguros, evitar entonces espacios que puedan generar la probabilidad de ahogamiento, enseñar a los niños desde edades muy pequeñas, desde edades muy prematuras a nadar, valga pues la redundancia. El tema de la capacitación es algo de lo que estamos haciendo de manera directa e indirecta. Queremos formar, queremos educar, queremos compartir para salvar conocimiento, establecer reglamentos y protocolos. Personas letradas en el tema y con mucha trayectoria como David Spillman, Leonardo Manino, Presenda, Manuel Gil, la compañerita Cindy Guzmán, Leonardo, son personas de las que se me vienen ahorita a la cabeza que han proyectado y tienen claro el concepto de lo que esto puede significar en términos de prevención y la finalidad de todo objetivo es entonces prevenir el mayor riesgo de muerte por este tipo de situaciones.
En este caso quiero que observen, observen lo que va entonces a suceder, ¿no? Si pudieron observar, el niño venía río abajo en la superficie. Esto toma un rol importante en las fases de ahogamiento que enseguida las voy a mencionar, porque dependiendo del tiempo que haya pasado posterior a la última fase de ahogamiento, es dependiendo también la ubicación en la que vamos a encontrar la víctima. En posiciones del agua podemos encontrar tres posiciones principales, que es en superficie, a media agua y sumergida. Dependiendo del tiempo que haya pasado de la última fase de ahogamiento, podemos entonces encontrarlo en alguna de estas posiciones. Si pudimos apreciar, este niño venía entonces en la superficie y venía pues río abajo. Continuemos viendo el video para entonces realizar la construcción del caso y lo que se tuvo que haber realizado. Evidentemente, los esfuerzos de las personas en muchos de estos casos van encaminados por su actitud, pero también se acompaña tristemente la ignorancia frente a estos episodios. Si tan solo tuviéramos un pequeño conocimiento de cómo actuar en estos episodios, en estos eventos, las probabilidades de sobrevida de las víctimas, en este caso los niños, podrían ser muy altas. Recuerden entonces que por cada minuto que pasa, cuando una persona entra en paro cardiorrespiratorio, si no se realizan maniobras de reanimación cerebrocardiopulmonar, las personas o las víctimas pierden el 10% de probabilidades de vida. Vemos entonces también el esfuerzo de unas compresiones ineficaces. No podemos obviar que el niño, cuando venía río abajo, lo más probable es que no tuviera pulso ni tuviera respuesta al estado de conciencia. De una u otra manera, las compresiones que realizan, aunque no son eficaces porque no cumplen con los criterios mínimos de profundidad, también se obvia uno de los puntos importantes en estos casos, como lo es el soporte ventilatorio, que enseguida lo voy a explicar de manera somera con las fases de ahogamiento, porque es importante conocer la fisiología del ahogamiento para también reconocer cuál es el tratamiento idóneo de este tipo de casos clínicos prehospitalarios. Muy bien, ya el llanto genera un balance positivo, aunque de la ineficaz maniobra genera un balance positivo, y no podemos permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo, y más cuando realmente podemos realizar mucho por las personas. De esta manera, antes de seguir con el siguiente video, es importante recordar primero el origen o la etiología del ahogamiento. Entonces tenemos algunas fases y las voy a explicar de manera muy rápida. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirme por interno o en cualquiera de mis redes sociales, a mi WhatsApp empresarial de Lifeware Colombia, o a mi número personal que está en mi biografía de mi Facebook personal. Entonces tenemos primero que una persona, y esta es la primera fase, una persona está en pánico. Una persona está en pánico, está asustada, está nerviosa en el agua porque no sabe qué hacer o no sabe cómo reaccionar frente a alguna situación que le genera este estado de pánico. Esta persona no pasaría de esta fase a la siguiente fase, a no ser de que sucedan dos cosas: o que sea rescatado o que pueda entonces realizarse su actividad de autosalvamento, lo cual muchas veces es casi imposible o es difícil que las personas lo puedan realizar. Ya pasaría a la siguiente fase en el preciso momento en el que realice su primera broncoaspiración. Recordemos entonces que el concepto de broncoaspiración hace referencia a ese contenido líquido
que se va a ir vía a tráquea, posteriormente vía a la bifurcación de la carina, y por anatomía va a ir inicialmente, estudios evidencian que inicialmente este contenido líquido va dirigido al pulmón izquierdo porque el bronquio es más corto en términos anatómicos. En este momento pues trato de quitar el mito de la diferencia que existe entre ahogamiento y asfixia. La asfixia hace referencia casi siempre a cuerpos sólidos, casi siempre a cuerpos sólidos. Recordemos entonces los casos, por ejemplo, de los niños que con cuerpos extraños muy pequeños se los llevan a la boca y esto suele generarme obstrucciones. El adulto que está comiendo en un restaurante y con un hueso de pollo o una presa de carne muy gruesa puede entonces generarme obstrucciones, que estas obstrucciones pueden ser totales o parciales de la vía aérea superior y que obviamente me pueden complicar y llevándome a esta persona a una parada cardiorrespiratoria. Este concepto por cuerpo extraño sólido hace referencia a asfixia. En términos similares, que también me va a generar entonces una obstrucción de la vía aérea y que me va a dificultar el ejercicio respiratorio y ventilatorio, pero esta vez generado por cuerpos líquidos, y llamo cuerpos líquidos a todo lo que sea líquido, inicialmente agua, entonces puede ser agua, y me van a perdonar de pronto el término, pero puede ser agua, sopa, gaseosa, pero siempre y cuando sea líquido, hacemos referencia al término ahogamiento, obviamente ya contextualizado, fundamentado y sopesado frente a la Organización Mundial de la Salud, con el último consenso y el diccionario pues elevado por personas muy letradas en términos y en el conocimiento del ahogamiento. Entonces pasaríamos de la primera fase, que es el pánico, a la siguiente fase, que es la broncoaspiración. Esta fase de la broncoaspiración no pasaría a la siguiente a no ser de que las personas sean rescatadas. Si no es rescatadas, como mecanismo de defensa posterior a esta broncoaspiración, va a haber un reflejo que se va a activar, que es entonces el laringoespasmo. El laringoespasmo es, dicho de cierta manera, es como esa obstrucción, ese espasmo laringio que entonces va a evitar que el agua ingrese, que el agua continúe ingresando a los pulmones, y eso sería lo positivo de este mecanismo de defensa, pero lo negativo a su vez es que también me va a evitar entonces el ingreso de oxígeno, lo cual me va a producir algunas consecuencias y me va a llevar entonces a la siguiente fase de ahogamiento, que sería la cuarta. Si yo no tengo buena oxigenación, buena irrigación rica en oxígeno, sangre oxigenada, posteriormente va a entrar esta persona en un paro respiratorio, que sería entonces la cuarta fase. Si tenemos un paro respiratorio, posteriormente ya no habría una buena irrigación oxigenada a esos órganos principales, a los órganos diana. Posteriormente vamos a tener una parada cardíaca. Cuando tenemos la parada cardíaca ya tenemos entonces los dos paros en estos episodios, que es el paro cardiorrespiratorio, lo cual entonces ya no va a haber control, ya no va a haber quien controle hemodinámicamente ni neurológicamente a esa orden que se me va dirigida desde el sistema nervioso central, hipotálamo, todo lo que regula pues el tema respiratorio, a ese laringoespasmo. Ya no va a haber quien sostenga ese laringoespasmo y pasaríamos entonces a la última fase de ahogamiento, que sería esa hipotonía severa. Esa hipotonía severa hace relación a que ese laringoespasmo muscular ya se me va a relajar, ya va a perder ese tono muscular, y lo que va a significar eso es que ya el agua va a ingresar vía pulmonar sin ningún tipo de resistencia, va a ingresar con mucha facilidad. Por eso entonces les hacía referencia en el primer video del niño que el tiempo que pase posterior a esta última fase de ahogamiento va a depender de la posición en la cual yo encuentre a la víctima en el agua, que puede ser en la superficie, a media agua y sumergida. Sabiendo esto, entonces vamos a ver el siguiente caso. Vamos a ver el siguiente caso. Si pudimos entonces analizar en cada una de las fases de ahogamiento, prima la ventilación, y digamos que en términos fisiológicos y anatómicos es una de las causas que me va a provocar la muerte de estas personas. Si es una de las causas, y en términos de trauma y de soporte vital básico y avanzado, está dentro de una de las H's y la podemos evitar, la podemos mejorar, podemos atenuar esta H, que en ese sentido es la hipoxia, que también va a ir generada y acompañada de otros fenómenos. Entonces vamos a observar el siguiente caso y ya con esto cerramos entonces esta pequeña intervención de ahogamiento
como importancia que se convierte en una situación de salud pública. Quiero que observen aquí entonces que a diferencia del primer caso, en este segundo caso la niña es encontrada sumergida, lo cual significa que había pasado un tiempo considerable, sospechamos mayor a 5 minutos posterior a a la última fase de ahogamiento. Analizamos, al igual que en el caso anterior, un inicio de algunas maniobras atípicas. Digamos que las personas en ese sentido, en esa actitud de pronto de ayudar, de querer hacer algo, pero quizás ignorar el conocimiento. Lo que he promovido pues durante varios años como ignorantes con actitud. Sumémosle entonces a esa actitud un poco de conocimiento y con toda seguridad nuestras víctimas y pacientes pueden mejorar sus niveles de sobrevida. Observamos una ineficacia de las compresiones en referencias de profundidad, ubicación anatómica. Pero aquí quiero que observen algo muy importante con la persona que está de azul, lo que va a realizar, y es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte de esta víctima de ahogamiento. Primera ventilación, si pudieron observar, la niña eyecta agua hacia afuera. Segunda ventilación, presión positiva. Entonces el agua sale de los pulmones por esta presión positiva, lo cual puede mejorar. Tercera ventilación, también eyecta agua de los pulmones. Y eso hace parte importante, muchachos, cuando analizamos la fisiología del ahogamiento. Lo que me está generando y lo que me va a llevar a la muerte de esta niña va a ser la hipopsia, la hipercapnia, las ateleptasias pues generadas también por el encharcamiento pulmonar. El tema de la ventilación juega un rol muy importante. ¿Qué es lo que de una u otra manera quiero que tengan presente? Y vuelvo con esta presentación porque en resumidas cuentas es el soporte vital básico para víctimas por ahogamiento. Teniendo presente las fases de ahogamiento que les mencioné con anterioridad y reconociendo entonces la fisiología, vamos a dar más prioridad a las ventilaciones. Una vez entonces identificamos una persona que está en paro, vamos a verificar la respuesta del estado de conciencia, que la podemos hacer mediante estímulos dolorosos, tocando al Señor, tocando a la niña, tocando a la víctima y preguntándole, Señor, Señor. Si no responde, verificamos el pulso, porque el hecho de que una persona no responda no quiere decir que no tenga pulso. Puede ser que esté inconsciente y hay que verificar. Si no tiene pulso, inmediatamente activamos el sistema de emergencias médicas, solicitamos un servicio de ambulancia con un desfibrilador externo automático, porque lo más probable es que esta paciente se encuentre en una parada cardiorrespiratoria y depende el escenario acuático en el que haya realizado la inmersión. Y pongo el ejemplo, serían otras charlas en las que realizaré intervención. Por ejemplo, si la niña haya sufrido sus fases de ahogamiento en agua colorada, hay muy altas probabilidades de que si entra en un ritmo de paro sea desfibrilable y que este se trate de una fibrilación ventricular por el tema de cloro. Situaciones pues que quizás si tengo la oportunidad las hablaré posteriormente. En este caso entonces ya identificamos que la persona no tiene pulso, que no responde al estímulo doloroso, ¿cierto? Que no tiene pulso cardíaco, activamos del sistema de emergencias médicas, solicitamos una ambulancia y que se dirijan porque tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio. En la primera letra, en la letra A, y aplica desde que empezamos a realizar el rescate acuático, si podemos y sabemos cómo hacerlo, realizamos una apertura de la vía aérea. Realizamos una apertura de la vía aérea y lo único que podemos hacer por esa paciente o por esa víctima dentro del agua es brindar soporte ventilatorio, con unas técnicas que también se pueden realizar como un 2 y 2, realizando una buena permeabilización de la vía aérea, y vamos a suministrar aire, vamos a suministrar ventilaciones. Estas ventilaciones se van a realizar sellando la nariz, generando un sello permeable, y con la boca, y si tengo un dispositivo de barrera, que es lo más idóneo y lo más importante en estos casos y cuando estamos en pandemia, para evitar entonces un contacto directo con esa persona, vamos a realizar una ventilación cada 4 a 6 segundos hasta que estemos en la superficie, y eso hace referencia a la segunda letra, que es la B.
Cuando ya tengamos a la víctima en la superficie, entonces vamos a continuar dando prioridad a las ventilaciones. Recuerden que a final de cuentas esto es lo que me puede llevar a la muerte a este tipo de víctimas en ahogamiento por inmersión. Cuando estemos con la paciente fuera del agua, vamos a dar, antes de iniciar un protocolo de RCP convencional o normal, antes de iniciar por el solo hecho de que esta persona se haya tratado de una víctima en paro por inmersión, vamos a dar 5 ventilaciones de rescate. Estas 5 ventilaciones de rescate serán eficaces, y la eficacia pues de estas ventilaciones van a hacer referencia a la presión que nosotros realicemos con el aire, insuflando pues boca y observando que el pulmón, que los tórax, perdón, se expandan y vuelvan a la posición normal, que eso haría relación a una ventilación. Damos las 5 ventilaciones. Hay muy altas probabilidades de que la persona salga de la parada cardiorrespiratoria si no lleva mucho tiempo posterior a la última fase de ahogamiento. Y sería entonces la diferencia entre el niño, que realmente no lleva mucho tiempo porque iba todavía en superficie, en cambio la niña ya estaba sumergida, lo cual ya llevaba un tiempo más prudente, un tiempo más complejo posterior a esta última fase de ahogamiento. Sin embargo, las ventilaciones surtieron efecto. Después de estas 5 ventilaciones de rescate, iniciaríamos un protocolo normal de RCP realizando 30 compresiones más 2 ventilaciones hasta que llegue el servicio de ambulancias con el desfibrilador externo automático. En el caso de que llegue el desfibrilador externo automático, debemos considerar algunas situaciones especiales como secar la piel del paciente, y más si es agua clorada, tiende a surtir un fenómeno que se llama impedancia, lo cual me va a inhibir entonces la lectura del desfibrilador externo automático para analizar el ritmo. Y en el peor de los casos, lo que nos puede suceder es que aún teniendo una película de agua, el desfibrilador lea y de pronto determine que tiene un ritmo desfibrilable y nosotros procedemos a realizar la descarga, literalmente podemos quemar a la persona, quemar a la víctima, porque recuerden que el agua clorada es muy buena conductora de energía, y estudios tasan de que el agua, a pesar de ser buena conductora, se le puede sumar a esto que un agua energizada puede multiplicarse por 4 y más si es clorada. Entonces, en desfibriladores que manejan entonces 260 joules o 360 joules, vamos a tener importancia este sentido. Entonces, eh, vamos entonces a continuar viendo el video de la niña, y para que tengan entonces presente, una vez identificamos a la víctima, verificamos la respuesta del estado de conciencia. Si no responde, verificamos pulso. Si no tiene pulso, activamos el sistema de emergencias médicas y posteriormente realizamos una apertura de la vía aérea, y dentro del agua, justo antes de salir de la zona acuática a la superficie, podemos brindar una ventilación de rescate cada 4 a 6 segundos. Ya estando fuera del agua, realizamos 5 ventilaciones de rescate. Y si la persona en alguna de estas fases, perdón, en alguna de estas maniobras sale de la parada cardiorrespiratoria, generalmente lo hacen activando, como podemos observar, el reflejo toxígeno y el reflejo emético. Vamos a lateralizar a esta persona en posición de seguridad. También reconocemos y recordamos que fisiopatológicamente el ahogamiento, y por anatomía el agua va dirigida primero al pulmón izquierdo porque este bronquio es el más corto, pues la lateralización de este tipo de víctimas es de cúbito lateral derecho para no generar un sobreencharcamiento pulmonar. Observamos entonces que continúan estos chicos realizando pues unas compresiones ineficaces. Pese a esto, las ventilaciones son las que al final le salvan la vida a esta víctima. Continuamos viendo también una serie de técnicas atípicas y que realmente no van a aportar nada positivo en términos de mejoramiento o de reducción de la mortalidad de las víctimas en estos casos.
Bueno, posterior, a pesar de que el protocolo no fue el adecuado y no fue el pertinente, y es un video que trata de hace, desde el 2007 está el video en redes sociales, es importante y somos nosotros los llamados a que este tipo de situaciones no sucedan, no sucedan. Hay situaciones en el que la vida depende de nuestros conocimientos y de nuestras destrezas. Hay otras en que dependen del creador, que es el que al final tiene la última palabra. Pero que si de nosotros depende, como trato de promoverlo, no escatimemos esfuerzo ni conocimiento mancomunado a reducir la mortalidad en este tipo de víctimas. Ahora bien, igual los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales, Life for Colombia. Compartir para salvar es nuestro eslogan, porque si compartimos lo que de pronto para nosotros consideramos que no es importante, para otra persona puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona muy cercana, de un ser querido, y hablamos de muchos temas. Uno de los temas que más nos apasiona es el tema del ahogamiento y hay mucha tela por cortar eh, en contexto con estas situaciones. Entonces quiero invitarlos a observar y a visitar nuestra página. De verdad que me alegra que siempre estén pendientes de lo que hacemos, de lo que subimos, y si tienen algo que decir, algunas preguntas, bien pueden hacerlo a través de mis redes sociales y con mucho gusto les responderé. Siempre estaré para aprender. La experiencia como docente me ha dejado como enseñanza que cuando más creen que aprenden de mí es cuando yo más aprendo de todos ustedes, de cada uno de sus comentarios. Aquí, como pudimos observar, son una de las causas de ahogamiento. Esta persona la giran un montón de veces, lo cual hace perder su percepción de orientación en espacio y ubicación, y esta persona pues tristemente muere ahogada. Entonces son todos bienvenidos. De verdad que mil bendiciones para todos, y el ahogamiento es prevenible. Recuerde que lo último que hace un buen guardavidas es ingresar al agua, y la invitación especial también es para todos los prehospitalarios, para que consideremos que el ahogamiento es una situación especial que requiere un manejo diferencial partiendo desde su fisiología, desde su etiología del ahogamiento, y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces de verdad que sean todos bienvenidos, y esperamos generar cosas positivas, cosas muy positivas, y todas encaminadas a reducir los riesgos y atenuar la mortalidad en este tipo de episodios, y más cuando está en nuestras manos marcar muchas veces las diferencias entre la vida y la muerte. Les habló Óscar Hernández. Mil bendiciones para todos, y recuerden siempre compartir para salvar.